La pintura posterior a la invasión persa tuvo su primer nombre prestigioso en el jónico Polígnoto de Samos, que después de la batalla de Salamina se estableció en Atenas. Su obra, de la que no nos ha llegado ninguna muestra, debe estudiarse a través de las descripciones y las versiones cerámicas que de ellas hicieron. Polígnoto pintaba todas las figuras en primer plano, situando en la parte superior las que se pretendían más lejanas y en la inferior las más próximas, pero todas en iguales dimensiones. El pintor no buscaba componer una escena como un todo visual, sino cubrir un muro con representaciones casi emblemáticas. No había, en consecuencia, espacio, paisaje ni perspectiva. Había, en cambio, mucho ritmo. Los colores eran pocos: el blanco del estuco o del fondo, el negro, el rojo y el amarillo. Raramente aparecían azules y verdes. Esta pintura debió impresionar a los ceramistas, pues la imitaron no solo en los temas figurales, sino en las coloraciones. A principios del siglo de Pericles, en efecto, empezaron a fabricarse cerámicas policromáticas de fondo blanco. A medida que avanzó el siglo, el estilo eritográfico entró en decadencia. Las mejores piezas de esta época son los lecitos, especie de vinajeras en forma de ánfora para perfumes, pintados sobre fondo blanco y a veces solamente dibujados, entre cuyos ejemplares algunos llegan a la perfecta soltura de los mejores dibujos de Picasso. Las representaciones suelen aludir al culto a los difuntos, puesto que servían para perfumar las tumbas. Contienen visiones de ofrendas en las que aparece el muerto como un sonámbulo, sin ser visto por los vivos, o temas enternecedores como el del conocido vaso en que Tánatos e Hipnos, la muerte y el sueño, transportan hacia la tumba el cadáver de un joven. El virtuosismo y los detalles refinados fueron tomados importancia a fines del siglo V en el ánfora de Rubo, representando la muerte de Talos, o la de Midia, con el rapto de las Leucípidas, hoy en el Museo Británico. Llegan al refinamiento decadentista y a la policromía variada, pero suave, de un Botticelli o de un Aubrey Brasley. Grecia emotiva, 380-323 a.C. El romanticismo que se inauguraba en las obras privadas del siglo V invadió todo el quehacer artístico en el cuarto, según el fenómeno tan típico de la historia del arte, de que lo vulgar de una época se convierte en lo culto del periodo siguiente, para pasar a ser más tarde lo vacío y lo artificioso, en contraste con una nueva vulgaridad más viva. La arquitectura abandonó la disciplina cerebral y la austeridad militar dórica, que cristalizaron en formas casi invariablemente rectilíneas, y se deshizo de las pretendidas trascendencias pitagóricas de los números y de las figuras geométricas. Prefería expresar la vida y hacerlo buscando la línea curva, que no solo se hallaba más cercana a la biología, sino que produce espontáneamente una serie de sombras y penumbras de un impresionante efecto pictórico, no logrado hasta entonces. Una pérdida progresiva del sentido sagrado, tanto en el oficio como en las mismas construcciones, favoreció una menor exigencia en la pureza de la forma y de la ejecución, así como un cultivo de efectismo teatral. Manifestación de este nuevo gusto por las curvas fue la resurrección del tholos, o edificio de planta circular, propio de la arquitectura primitiva, prehelénica, que habíase conservado en raros casos como un arcaísmo ritual, por ejemplo en Delfos y Esparta, o se había empleado para ciertos usos como en el Odeón, o sala de conciertos levantada en Atenas, bajo Pericles. En Delfos se construyó el tholos, hoy conservado, posiblemente obra de Teodoro de Focia, hacia el 380 a.C. Más tarde, Polícleto el Joven de Sición construyó el gran tholos de Epidauro, de 21,82 metros de diámetro, con la primera gran cúpula que conocemos en la arquitectura mundial. Fuera de la celda, una columnata dórica de mármol pantélico formaba el pórtico exterior. Una especie de tholos miniatura constituye la torre cilíndrica con columnas corintias embebidas, levantada por Lisícrates en el 334, en lo que hoy es una encrucijada de calles de Atenas. Apoteosis de la arquitectura circular es el gran teatro de Epidauro, obra del mismo Polícleto el Joven,
con su plaza circular u orchestra, y la inmensa gradería excavada en la montaña y revestida de piedra, servida por 23 escalinatas. En el fondo de la orchestra se levantaba una plataforma o proscenio, y en este la escena, pequeño recinto de columnas jónicas, aunque el verdadero fondo para el espectáculo era, como hoy, la vasta visión de la campiña con sus pinos, sus olivos y sus colinas lejanas. El romanticismo del siglo IV y su efectismo trajeron como consecuencia un acusado gusto por lo colosal. Tras el incendio del 536, el Artemisión de Éfeso fue levantado de nuevo por los arquitectos Quirócrates y Dinócrates, con columnas jónicas de 18 metros de altura y adornadas como sus predecesoras de tambores esculpidos. La arquitectura funeraria, que en la época anterior veíamos representada por la estructura de las antiguas torres licias, continuó desarrollando el mismo tema con mayor empuje. El sepulcro de Santos en Licia consistía en una torre cuadrangular terminada en un edículo a dos vertientes. Estaba provisto de un friso esculpido en la parte baja y entre las columnas se alzaban estatuas aisladas, tema este último destinado a tener una gran repercusión en la arquitectura posterior, sobre todo en el arte románico europeo. Versión colosal de este tipo de sepulcro fue el que Artemisa, viuda del sátrapa persa de Caria, Mausolo, construyó para tumba de su marido en Halicarnaso, levantado por los arquitectos Sátiro y Pitio. Se trataba de una gran torre cuadrangular coronada por frisos continuos de escopas, Leocares, Timoteo y Brasides. En lo alto de la torre se hallaba la celda o herón, rodeada de una columnata jónica con estatuas en los intercolumnios y coronada por una pirámide escalonada, en cuyo vértice, a 50 metros de altura, se colocó la esfinge del sátrapa en su carro de 4 caballos. La escultura griega del siglo IV pudo exteriorizar todavía más que la arquitectura su romanticismo, típica actitud de las sociedades satisfechas que se entregan al subjetivismo como evasión respecto al aburrimiento y como pantalla de la injusticia. Este subjetivismo recibió dos versiones. Para unos constituyó una muelle sensualidad pasiva, para otros un fogoso apasionamiento activo. En ambos casos, una melancolía humanizada, sin nada del idealismo arcaico ni de la serenidad clásica, exigía la contrapartida de lo excitante en el sentido de la novedad, del dolor y del placer. Una de las consecuencias de la nueva actitud fue el desarrollo de la alegoría. A diferencia del símbolo, concepto idealista y abstracto, en el confín de lo mágico, la alegoría es una especie de explicación discursiva casi novelesca de los hechos significativos y corresponde a una época de escepticismo general. En la primera mitad del siglo IV, la vertiente sensual y pasiva de la escultura griega está representada por Sodoto, que en su imagen de Irene con Pluto en sus brazos nos ha dejado una alegoría laica de la paz, sostenido a la riqueza. La composición constituye un frío recuerdo de las estatuas columnáricas del arcaísmo puramente formalista como marco de la romántica expresión del rostro de Irene, que ya no tiene la juventud atlética de las Corae, ni la madura plenitud vital de las muchachas del Partenón, sino la languidez enternecida de una soñadora mortal. La vertiente de la fogosidad activa fue cultivada por Timoteo de Atenas, quien en la Amazonomaquia y en la Centauromaquia del Asclepión de Epidauro creó el tipo de las figuras en movimiento apasionado hasta la exageración, valiéndose de la técnica de Peonio y sus ropajes mojados. Idéntico procedimiento empleó Timoteo en el sepulcro de Santos para representar las Nereidas, personificación de las brisas del océano que llevan los muertos a la isla de la bienaventuranza. Praxísteles constituye el más importante seguidor del gusto hedonista y suave. Por lo general representa a sus personajes en reposo, con el cuerpo flexionado, en una postura que confiere a la columna vertebral una línea sinuosa. Sus poses son tan indolentes que suelen necesitar un apoyo. Si las muchachas arcaicas eran viriles, las figuras masculinas de Praxísteles aparecen feminizadas. Una novedad de este arte hedonista fue la aparición del desnudo femenino total. En la Afrodita de Gnido, Praxísteles se complace en la belleza y en el atractivo ya plenamente secularizado de un cuerpo de mujer. La vertiente agitada y activa tuvo su máximo intérprete en Escopas, el escultor de la emoción dolorosa. Seguidor de Timoteo de Atenas, las obras de su cincel que han llegado hasta nosotros, tales como los fragmentos de los frontones del templo de Alea Atenea en
Tegea y el friso de la amazonomaquia del mausoleo nos permiten estudiar con detalle su estilo. Las figuras ostentan cabezas prominentes, los ojos se representan hundidos, con lo que se aumenta la sombra sobre los mismos, y sin párpado inferior, circunstancia que les confiere una mirada angustiosa. Las bocas aparecen entreabiertas y jadeantes, los cuellos y cuerpos retorcidos adoptan actitudes espectaculares, los ropajes quedan sueltos y las extremidades se extienden trazando líneas de fuerza a su alrededor. En las estelas funerarias de los particulares se siguió el estilo escopástico, como en la estela del héroe de Iliso, o bien el de Praxísteles, representado, por ejemplo, en la estela de Demetria y Pánfila. Sin la dulzura de Praxísteles y sin la furia de Escopas, otros artistas modestos, escultores de la coroplastia, que hacían figurillas de barro cocido en Tanagra, Beocia o en Mirina, en el Asia Menor, nos han dejado una imagen deliciosa y verídica de la vida de las mujeres elegantes de la época, en su maternidad, con sus pequeños, pero sobre todo en las relaciones sociales, paseándose, abanicándose, mirándose al espejo, bailando, recreándose con la música, coqueteando o comadreando con caprichosos abanicos y sombreros sorprendentes. El último gran escultor griego fue el retratista de Alejandro, Lisipo, originario del Peloponeso, que sumó a la elegancia de Praxíteles la expresión psicológica de Escopas. Sus atletas, como el Agias o el Apoximenos, fijan un nuevo canon, mucho más esbelto que el de Polícleto. Sus retratos melancólicos de Alejandro son más personales, menos sistemáticos que las testas de Escopas. Su Hermes sentado constituye el triunfo completo de la libertad de movimientos y de situación en el espacio, suprimiendo los últimos restos de la primitiva frontalidad. En la misma escultura alcanza su cenit la mezcla entre la masa sólida y el aire, favorecida por los múltiples vacíos que se crean. Por último, Lisipo da plenitud al desnudo femenino en la Afrodita de Cirene, hoy en el Museo de las Termas. Praxísteles creó la primera Afrodita de ese tipo, pero todavía se trataba de un desnudo con un resto de pudor y que pretextaba la entrada en el baño y tenía unas proporciones y un modelado relativamente convencionales. La de Cirene, en cambio, es una real y vivísima muchacha desnuda, insolentemente libre en el esplendor de su belleza. El proceso general de la desacralización motivó que la pintura monumental pasara de la constructividad simbólica de Polignoto a los ilusionismos del claroscuro que hicieron famoso a Zeuxis, aspirante a la pintura fotográfica, de la cual se dijo que los pájaros bajaban a comer las uvas que pintó. Como en la escultura, el contenido tendía a lo sentimental y a lo movido. El sacrificio de Ifigenia de Timantes constituía, por ejemplo, un canto de tristeza, mientras que las gigantomaquias o las luchas de Tetis y Peleo que vemos en la cerámica buscaron la arremolinada energía. Nada nos queda de la obra del famoso Apeles, pintor de Alejandro. Sin embargo, parece su versión de su Batalla de Isos el monumental mosaico con el mismo tema conservado en Nápoles. Se trata de un brioso cuadro de las lanzas de la antigüedad que busca a la vez exagerar el movimiento y las expresiones psicológicas de los personajes. Etruria helenizada, 500-300 a.C. A partir del siglo V a.C., la influencia griega se hace cada vez más acusada en el arte etrusco, que solo en arquitectura, tal como nos lo testifica la puerta de Volterra, conservó su carácter original con el empleo del arco y la bóveda. Respecto a la escultura, el Apolo de Ferrara y el Marte de Todi, fechables hacia el 400 a.C., son en realidad obras helénicas, aunque con un patente realismo que los separa de sus idealizados modelos. Este realismo constituirá el máximo valor de las obras escultóricas de los últimos tiempos etruscos, especialmente los trabajos en bronce, material en que fueron labradas dos obras famosas, la Quimera de Arezzo y la Loa Capitolina, adoptada esta última posteriormente como símbolo de Roma. Los dos pequeños personajes representando a Rómulo y Remo son un añadido del siglo XVI. Abundan también excelentes retratos como las cabezas de jóvenes del siglo III, la estatua en cuerpo entero con ojos incrustados del Arringatore o la denominada cabeza de Bruto, que corresponde a un personaje anciano. Las pinturas murales de las tumbas encontraron en el siglo V su mejor momento, con un gran dominio de la línea y de la policromía. La tumba llamada de los leopardos
por los dos que se enfrentan flanqueando el árbol de la vida. En uno de los frontones interiores es quizás la más perfecta, con sus frisos representando banquetes, músicos, danzantes. También merece ser citada la tumba del triclinio. En los siglos IV y III, el optimismo de estas pinturas que representan la vida ultraterrena como un lugar de placer se ve debilitado probablemente a causa de un decaimiento de la fe religiosa. Se desarrolla entonces una visión del más allá, considerado como un mundo de sombras, con una melancolía que no parece extraña al romanticismo laico de los griegos. Obra maestra de este periodo humanizado y triste es el conjunto pictórico de la tumba de los escudos en el siglo III. Sus efigies femeninas están trazadas con líneas seguras a base de una técnica impresionista muy sabia, a pesar de su carácter esquemático, quizás merced a la indeterminación que esta simplificación produce, son realísimas y vivísimas y constituyen no solo la primera obra abierta de alta categoría, sino una de las imágenes femeninas más enternecedoras de la historia del arte. En la artesanía dominó el bronce, trabajado con gran virtuosismo. Ejemplo de ello lo tenemos en los carros de Monteleone y de Perugia, así como en diversos espejos, cajas cilíndricas y lámparas. En cerámica los etruscos hicieron una especialidad del bucchero, pieza de arcilla fumigada con un negro brillantísimo y decorada con relieves estampillados.